En nuestra edición de hoy, dos temas. Primero, la histórica aprobación de una reforma al sistema de educación pública que le permitirá asegurar una mayor financiación que la que le corresponde por el IPC, independiente del gobierno que venga, y que podría sacar a universidades como la de Antioquia o la Nacional de su déficit financiero. Hablamos con la principal impulsora de la iniciativa que contó con el aval del gobierno, la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza. Además, el Centro Democrático eligió formalmente su carta para las elecciones a la presidencia en 2026 y en esta ocasión será una mujer, Paloma Valencia. Analizamos el escenario que condujo a su selección tras intensas polémicas al interior del partido. Hoy es martes 16 de diciembre, mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, una breve actualización de las noticias de las últimas horas. No hubo acuerdo entre empresarios y sindicatos para aumentar el salario mínimo del año 2026. Tras la reunión de los gremios viene un periodo de 48 horas para establecer las salvedades, pero si estas no se resuelven, todo llevaría a que el salario mínimo del 2026 se establezca por decreto por parte del gobierno. Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la decisión será mirando hacia la izquierda. Tras la elección de José Antonio Kast como presidente próximo de Chile, este país envió una nota de protesta a Colombia por las frases que considera inaceptables que el presidente Gustavo Petro dijo sobre esta elección. Al presidente José Antonio Kast lo llamó nazi debido a sus antepasados, pero ante ello el canciller chileno Alberto Van Claveren calificó estas declaraciones como una intromisión impropia en la política interna. Entre algunas de las referencias que hizo el presidente Petro en su cuenta en X se refirió al carácter fascista que tendría el gobierno de Kast y dijo que vientos de muerte soplan desde el norte, refiriéndose a Estados Unidos, y desde el sur, refiriéndose a la elección de Kast junto al gobierno de Milei en Argentina. O así se entiende de sus referencias a través de su cuenta. Por lo que incluso otros presidentes de la región, como Lula da Silva, han dado su respaldo a el futuro de Chile con respecto al nuevo gobierno. E incluso el presidente Gabriel Boric, presidente de Chile, le reconoció la victoria a Kast. Ahora la polémica está con el presidente Gustavo Petro. Hay alerta en Perú por la detección y en América Latina de 2 casos en ese país de la influenza H3N2 y se activa la alerta sanitaria. El Ministerio de Salud de ese país está monitoreando la detección del virus en 2 jóvenes menores de edad residentes en la ciudad de Lima. Hay alerta en América Latina ante esta variación de esta influenza. Un proyecto del cual se venía hablando muchísimo no aparecía en la agenda central del Congreso y sin embargo es una de las grandes prioridades en el sector educación y en el cual hay acuerdo entre muchas voces, pero ya hablaremos de todos los matices que tiene la reforma a la Ley 30 que tiene que ver con la financiación de las universidades públicas. Hemos oído hablar de profesores que dicen en la Universidad de Antioquia estamos en la mala, en la Universidad Nacional no tenemos esto. Las matrículas X o Y, es decir, ha habido toda una conversación pesada sobre ese tema y ahora la financiación cambia, el sistema de financiación cambia. Estamos con la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, para que nos cuente qué significa esta reforma que fue aprobada en Cámara de Representantes. Representante. Bueno, Carlos, hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, este es un proyecto que llevamos de verdad 30 años trabajando en el movimiento estudiantil y profesoral porque la Ley 30 de 1992 de alguna manera quedó mal hecha en los artículos 86 y 87 que son los que definen la fuente de financiación de las universidades. Por este motivo, a pesar de que las cosas que compran las universidades se han venido encareciendo,
el presupuesto del gobierno no ha reconocido ese encarecimiento de la canasta educativa. Te pongo un ejemplo: contratar a un doctor o a una doctora, es decir, una persona con doctorado, que precisamente son los profes y las profes que necesitamos en las universidades públicas, pues cuesta un poco más que hace 30 años, hacer un laboratorio, pagar una base de datos en la medida en la que la educación se vuelve más compleja. Pero no solamente eso, las universidades públicas prácticamente triplicaron su cobertura en los últimos 30 años sin que los recursos crecieran al mismo ritmo. Esto implicó que antes las universidades en promedio recibían 10.600.000 por estudiante y para el 2018 empezaron a recibir casi 5 millones, cosa que hizo que pues las universidades entraran en una crisis que se ha concretado, por ejemplo, en lo que me pasó a mí, Carlos, es que a mí esto no me lo contaron. Yo soy egresada de la Universidad Nacional, estudié ciencia política y se me cayó el techo de la facultad encima en un momento de estas fechas de invierno en el año 2012 en la Universidad Nacional. Muchos estudiantes viendo clases en containers, profesores precarizados, y es eso lo que el sistema universitario estatal ha medido, incluso le ha puesto un precio y ha encontrado que la deuda que tiene el Estado colombiano con las universidades públicas se estima en 22 billones de pesos. Ahora, Carlos, este proyecto no va a pagar esos 20 billones en 4 años ni en 3 años, porque obviamente que la situación fiscal del país es crítica y no sería realista, y aquí no estamos con la demagogia, pero sí se plantea un horizonte temporal de pago de esta deuda entre los próximos 10 y 15 años. Y eso es lo importante, reconocerla y avanzar. Y los últimos dos puntos, que pues este es como el contexto a través del cual se construye este proyecto, pero los otros dos elementos que me parecen fundamentales son que se le crea un presupuesto fijo año a año a las instituciones técnicas y tecnológicas universitarias, históricamente ninguneadas, como diríamos tradicionalmente, en la educación superior. Te pongo un ejemplo: en Putumayo no hay universidad pública, lo que hay es una institución tecnológica universitaria. Entonces, en Antioquia, por ejemplo, está el ITM, está el TDA, está el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Santander están las unidades tecnológicas de Santander. Este proyecto lo que hace es crearles un presupuesto fijo año a año para que no dependan solamente de los gobiernos departamentales. Y lo último, que quizás tendremos chance de profundizarlo más adelante, es cambiar la forma en la que crecen los recursos fijos de las universidades públicas. Sí, claro que sí. Estamos hablando entonces de que ya no se le va a aumentar con el índice de precios del consumidor de cada año, sino con el llamado índice de costos de la educación superior. Es como una especie de medidor extra que se ajusta a las necesidades de la educación. Sí, lo que pasa es que digamos, la ley 30 establecía que mínimo la plata de las universidades públicas debía crecer con el índice de precios al consumidor. De facto, ¿qué pasó? Ese mínimo se volvió el máximo y había que rogarle a cada gobierno cada 4 años, literalmente salir a marchar para un incremento un poquito por encima del IPC. Pero eso sí, para pedirle aumentos de cobertura a las universidades públicas, y eran los primeros que aparecían y prometían en campaña, pero a la hora de financiar los salarios de los profesores y el aumento de cobertura, ahí sí nadie se metía la mano al bolsillo. Eso por un lado. Entonces, lo que nosotros estamos, bueno, y el otro problema del IPC no es solo que hubiera sido el máximo incremento, sino que el IPC mide qué tan cara se pone la leche, la papa, la yuca, Spotify, Netflix. Y resulta que las universidades no compran estos bienes, sino que lo que compran es horas de docencia universitaria, compran laboratorios, salidas de campos, bases de datos, muchos de ellos indicadores que son en dólares. Entonces, lo que nosotros planteamos acá es incluir en esa fórmula el índice de costos de educación superior, que calcula año tras año el DANE, y que lo calcula además de manera específica para las universidades públicas. Así que eso es una apuesta central de nuestro proyecto, pero no solo eso, también se plantea, bueno, es importante pensar cómo financiar los salarios de los profesores, porque el gobierno nacional reglamentó los salarios de los profesores en el decreto 1279, pero lo que no hizo fue meterse la mano al bolsillo para financiar entonces esos incrementos salariales que han terminado sobre los hombros de las universidades públicas a través de mecanismos de privatización. Es decir, las universidades han tenido que rebuscarse la plática que el gobierno no les daba. Pero veo que este déficit que viven las universidades desde hace rato no es solo que hay que cubrir las matrículas, no es solo que obras, es que también tienen una carga pensional gigantesca, como muchas entidades públicas, pero la carga pensional del sector educación puede ser, estamos hablando, entiendo, como de más de 3,5 billones de pesos. Sí, tras la aprobación del mecanismo de concurrencia en el gobierno de Uribe, lo que el gobierno nacional hizo fue de alguna manera como zafar de su responsabilidad plena de pagar las pensiones de los trabajadores y descargar una parte de ese pago en las finanzas de las universidades públicas. Ese pasivo pensional las universidades han hecho
de todo para atenderlo. Por ejemplo, siempre cuando hacen fórmulas de la Universidad Nacional, hacen una sencilla distribución del presupuesto en la cantidad de estudiantes y por eso dicen, uy, no, cada estudiante sale súper caro. Pero lo que no tienen en cuenta es, por ejemplo, que la universidad tiene que asumir su pasivo pensional de estos recursos que se transfieren anualmente a la Universidad Nacional. Entonces, esa también es una deuda, digamos, algo que se suma a la deuda histórica de las universidades públicas. Representante, nosotros vemos que hablábamos, por ejemplo, que los profesores de la Universidad de Antioquia cada rato envían mensajes de, oiga, es que estamos viviendo una situación crítica, pero uno ve al mismo tiempo al gobierno inaugurando universidades nuevas, contándole, bueno, es que aquí en la región, lo cual es muy loable, ponemos una universidad nueva, un nuevo edificio en el cual va a funcionar un sistema. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Esto es sostenible? Porque si además de que va a haber muchísimas más de las 34 universidades públicas grandes, reconocidas, luego los institutos tecnológicos de repente empiezan a florecer, según lo que se va anunciando, nuevas universidades. ¿Es esto sostenible en el tiempo? Mira, yo ahí difiero del enfoque que ha tenido el gobierno de inaugurar nuevas universidades y prometer sedes, porque montar una universidad no es soplar y hacer botellas. O sea, tú requieres construir una comunidad académica, tienes que ofrecerle un entorno investigativo a los profesores y a las profesoras para que permanezcan, para que se arraiguen en el territorio. Yo pienso que lo que le corresponde hacer ya a un próximo gobierno es fortalecer las universidades públicas que existen el día de hoy, el bienestar universitario y fortalecer el proceso de regionalización que ya tienen la mayoría de ellas. Hace poco el presidente Gustavo Petro trinó que muy chévere que la Universidad de Antioquia fuera la segunda en el ranking de Sapiens, pero que lo que le faltaba era extenderse por las comunas populares. Pienso que el presidente desconoce la realidad de la Universidad de Antioquia, que cuando se aprobó la Ley 30 era una sola seccional, hoy tiene 8 seccionales en todas las subregiones de Antioquia. Hoy está intentando abrir medicina, si no estoy mal, en el Urabá antioqueño. Es una universidad que además ha venido extendiéndose y creando programas priorizando la población más excluida. Y esto porque es importante, Carlos, porque no es lo mismo abrir un nuevo cupo en Bogotá que abrirlo en el Urabá. Tú tienes que garantizar, por ejemplo, programas de bienestar, de permanencia, de alimentación, recibes bachilleres que de pronto no han tenido acceso a una educación básica y media de la misma calidad y por ende estos cupos son más costosos y está bien que así lo sean, pero entonces esto no es como soplar y hacer botellas prometiendo nuevas universidades. Difiero de ese enfoque, pienso que es un enfoque muy demagógico que termina haciendo que las universidades estén muy presionadas a aumentar cobertura y en el futuro eso nos va a pasar factura aumentando el déficit histórico si no se corresponde con recursos suficientes. Además, por lo que te digo, es que las universidades ya han creado casi 600.000 nuevos cupos en los últimos 30 años, como para que ahora de la noche a la mañana les digan en 4 años 150.000 adicionales cuando estamos en una situación tan crítica como la de la Universidad de Antioquia, que necesita 190.000 millones de pesos para cerrar este año y que tuvo que recortar la mitad de sus profesores de hora cátedra porque no le alcanzan los recursos para terminar el año. Hay gente que cree que las universidades son como los colegios y las universidades tienen un énfasis en investigación que es muy importante. Investigar requiere contratar doctores, doctoras, sobre todo la Universidad de Antioquia, en donde tenemos maestros internacionalmente reconocidos. El médico experto en Alzheimer, por ejemplo, fue profesor de la Universidad. Y eso no lo podemos perder, o sea, el día que nos conviertan la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, por ejemplo, y muchas otras de excelente calidad, en universidades solo dedicadas a la docencia, vamos a renunciar a producir conocimiento de frontera. Y eso es algo que también va en contra de la concepción de la educación como derecho, pues nos condena que la única universidad en la que se investiga y en la que se produce conocimiento es la universidad privada. Esta también es otra forma de privatizar la educación de calidad. De acuerdo. Ese déficit de las universidades, se habla una cifra de 17, ahora hablamos de 20 billones de pesos. Eso es casi, es un poquito más que lo que estaba buscando el gobierno en una reforma tributaria. ¿Y ahora qué va a hacer? Es decir, ¿de dónde va a sacar la plata? Bueno, afortunadamente nuestro proyecto, y lo puedes ver en el concepto del Ministerio de Hacienda, nuestro proyecto no es un proyecto irresponsable fiscalmente. Lo que propone año a año es ir incrementando alrededor de 1 billón de pesos el presupuesto para las universidades. Lo importante, es decir, ya habíamos tenido otros gobiernos que de pronto asignaban 500.000 millones de pesos, o sea, medio billón
a los recursos de las universidades, pero estos recursos no hacían parte de la base presupuestal. Lo novedoso de este proyecto es que esos recursos hacen parte de la base presupuestal. ¿Qué quiere decir eso? La base presupuestal son los recursos que año a año se indexan o se actualizan ya sea con inflación o con el índice de costos de educación superior. Es decir, que son recursos recurrentes. Esto es clave porque sin recursos recurrentes, por ejemplo, no se puede ampliar la planta profesoral, porque si tú creas un nuevo puesto para un profesor de planta, pues tienes que mantenerlo en el tiempo. Y ese es un problema estructural. A veces los gobiernos anteriores le daban plata a las universidades, pero eran una plata de única vez. Entonces, más o menos, construya un edificio y usted verá cómo lo habita, porque no había profesores para dictar clases en esos salones. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí lo fundamental es que estos recursos hagan parte de la base presupuestal y algo muy clave en caso de que ojalá no gane las elecciones presidenciales un gobierno enemigo de la educación pública, por ley está obligado a actualizar este presupuesto. O sea que este es un mandato del Congreso que va más allá de la voluntad política de cada 4 años, sino que le da la orden al Ejecutivo de que gane quien gane la presidencia, la educación pública sea una prioridad. Y fue aprobado por consenso, Carlos. Hace bastante no aprobábamos un proyecto en la Cámara por unanimidad y este proyecto ha sido aprobado por consenso. Y ahí cómo caminaron las otras partes, por ejemplo, el ministro de Educación, la oposición, ¿cómo caminaron? Pues yo estoy muy contenta, muy contenta de que todos y todas hayan decidido apoyar el proyecto. Nosotros presentamos este proyecto inicialmente apenas llegué al Congreso en el 2022. Sin embargo, en ese momento se hundió por falta de respaldo del gobierno. Afortunadamente el gobierno pues rectificó y decidieron apoyarnos este segundo intento y pues la oposición, si bien tiene unos reparos, algunos de ellos creo que son pertinentes y valdrá la pena evaluarlos en la reglamentación de la ley, definieron apoyar este proyecto porque plantean que la educación pública puede ser un gran acuerdo de país. Y ese es el mensaje que yo me llevo en medio de un contexto a veces de un país tan fragmentado, tan fracturado, tan violentado. Pues creo que ese mensaje es muy esperanzador, el de por la educación pública incluso somos capaces de deponer nuestras diferencias políticas, que no son menores, para poder llegar a este acuerdo que hoy pues le presentamos al país. No, y eso es muy bueno. Además, el hecho de que la partida presupuestal esté garantizada. Sin embargo, llama mucho la atención mensajes que se envían en paralelo. Si bien no tienen nada que ver o no directamente tienen que ver con la educación pública, en estos días el congresista Wilson Arias celebraba que un anuncio que necesita constatación, que se habían condonado más de 140.000, si mal no estoy, o 114.000, perdón, puedo estar equivocado, préstamos del ICETEX. Mira, Carlos, yo no le creo nada. Las cifras que yo tengo son completamente diferentes. Nosotros también le pasamos un derecho de petición al ICETEX. El dato que yo tengo es que a 2 de diciembre del año pasado habían condonado, perdón, a 2 de diciembre de este año habían condonado 1.192 parte de 1.192 créditos, pero eso es importante porque las condonaciones no implican necesariamente condonar el 100%. La mayoría de los datos, esto no nos lo quisieron responder en derecho de petición, pero lo que ellos han hecho es decirle a la gente, usted me paga todo el crédito y si usted me paga todo el crédito ya, yo le condono una parte, el 30%, el 10%. ¿Y qué ha terminado haciendo la gente? Pues sacar un crédito en el banco para ir a pagar el crédito del ICETEX buscando que le condonen un pedazo de ese crédito. Entonces, a mí me parece que el senador Wilson Arias debería ser mucho más prudente y cuidadoso, porque lo que se está ganando es que los estudiantes endeudados con el ICETEX le respondan. Y que los que estamos viendo desde la barrera y intentando entender el sistema de educación, vemos esos anuncios y decimos, bueno, entonces si hay plata o no hay plata. Entonces, pero bueno, en resumen, buenas noticias entonces para el sistema. Esta es una muy buena noticia, pero sí te quiero decir que, pues me preguntabas qué pasó con la oposición. La oposición también intervino diciéndole al ministerio como ustedes han causado una guerra contra la educación privada y la verdad es que yo les quiero plantear que en el movimiento estudiantil nunca ha sido una posición de consenso eliminar la educación privada, nunca se ha planteado eliminar la educación privada, lo que se ha planteado es uno, luchar contra el ánimo de lucro en la educación privada, es decir, que todo lo que paguen los estudiantes en matrícula se reinvierta en sus fines misionales, no termine por allá en lotes en Miami, ni en otras cosas que no tienen nada que ver con el fin misional. Y por otro lado, mecanismos mucho más de acceso a la transparencia. Mira que el movimiento, para mí el movimiento estudiantil no se puede pensar hoy sin el movimiento estudiantil de las privadas. Este año o el año pasado, ya no recuerdo, los estudiantes de la Universidad del Rosario tumbaron a su rector. Eligieron un rector, en el externado eligieron un rector democráticamente antes que en la Universidad Nacional. O sea, estos debates, el movimiento estudiantil en las privadas también es deliberante y lo que ha planteado más bien es una
una veeduría sobre los recursos de sus matrículas antes que eliminar la educación privada o el ICETEX. Ellos lo que han planteado, el movimiento estudiantil, pues de mi época, en términos generales, lo que planteaba era una reforma al ICETEX, reforma que hoy también está tramitándose en el Congreso, va a entrar a tercer debate y espero que también pueda salir adelante. Ahora todo lo que te dije tiene que ver con la supervivencia de las universidades, ¿no? El proyecto plantea que en el largo plazo la intención es que entre todo lo que aportan los entes territoriales y el gobierno nacional central, lleguemos a invertir al menos el 1% del PIB de gasto público en la educación superior. Eso es importante porque en la OCDE, por ejemplo, nosotros no somos uno de los países más competitivos en esta inversión como porcentaje del PIB. Entonces nos planteamos un norte por ley. No está establecido un tiempo en el cual tenemos que lograrlo por la situación fiscal del país, pero sí se establece un objetivo de invertir en el largo plazo el 1% del PIB en educación pública si sumamos los aportes que hacen tanto los entes territoriales como el gobierno nacional. Finalmente, una carta muy esperada para las elecciones del 2026 se resolvió este lunes 15 de diciembre cuando el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, anunció su candidata para las elecciones presidenciales. Y en esta ocasión es una mujer y se trata de Paloma Valencia. ¿Qué llevó a la elección de Paloma Valencia? Porque esta carta, además, dentro de lo que hemos venido conociendo de los riesgos y las apuestas que toma el Centro Democrático. Estamos con Mateo García, el subeditor de política. Mateo, bienvenido. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de hoy. Bueno, así es, como usted lo menciona, Paloma Valencia se convierte en la candidata del Centro Democrático para las elecciones presidenciales. Es la primera vez en las cuatro. Esta es la cuarta elección en la que va a participar el Centro Democrático como partido y es la primera vez que apuesta por una mujer. En 2014 se fue con Oscar Iván Zuluaga, quien perdió en segunda vuelta con Juan Manuel Santos. En el 18 con Iván Duque, quien derrotó en segunda vuelta a Gustavo Petro. Y en el 2022, en un primer momento se fueron con Oscar Iván Zuluaga, pero terminaron apoyando a Federico Gutiérrez. Hay que tener en cuenta también que María Fernanda Cabal, quien también aspiraba y era una ficha muy fuerte, realmente todas las apuestas eran por Cabal, y Paloma Valencia también habían participado en los procesos anteriores. Entonces ya por fin una de ellas gana. Fueron dos situaciones o dos mecanismos por los cuales se quedó Paloma Valencia con este aval del partido. Uno, una encuesta. El otro fue un comité interno. Los dos resultados tenían como una evaluación, un número, y termina siendo Paloma Valencia la elegida por el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mateo, el camino para llegar hasta aquí fue accidentadísimo, incluso en las últimas semanas. Todo el tema con el señor Miguel Uribe Londoño, a quien el mismo presidente Uribe le había dado su visto bueno meses antes. Todo ha sido muy accidentado. Pues Carlos, yo creo que la palabra que usted usa, accidentado, se queda corta. Recordemos que estamos hablando de un proceso que duró más de un año, con unos foros regionales que hicieron salir a la calle a Uribe, y la estrategia del uribismo viene desde hace mucho tiempo, hace más de un año, con estos foros, pero todo se vino abajo, por así decirlo, se paralizó un poco en junio de este año, cuando Miguel Uribe Turbay sufre ese atentado sicarial durante un acto de campaña, durante una manifestación política en el barrio Modelia, en Bogotá. Miguel está 2 meses, eso paralizó la campaña, no volvieron a salir, no volvieron a hacer esos foros esperando a ver qué sucedía con Miguel Uribe. Finalmente fallece el 11 de agosto y unos días después se conoce que su padre, Miguel Uribe Londoño, iba a tomar sus banderas políticas durante varias semanas. Especuló que era su esposa, María Claudia Tarazona, pero finalmente fue su padre, un hombre que fue fundador del Centro Democrático, muy cercano al partido, amigo de infancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero finalmente las cosas no salen bien con Miguel Uribe Londoño. Se termina peleando con el partido, supuestamente le dijo a la Espriella que se iba a retirar y
iba a ser su vicepresidente. También terminó un poco peleado con María Fernanda, un poco con Paloma. Se repitió un poco la historia de su hijo, porque recuerda que no todo era color de rosas allá en el Centro Democrático y la ropa sucia no se lavaba en casa. Fue un proceso en el que el partido terminó muy fragmentado en algunos instantes. Después del asesinato de Miguel se ve como una fortaleza, pero esas peleas volvieron a aparecer y ahora habrá que esperar si el partido no sale fragmentado de eso. Habrá que ver si todos, tanto Paola Holguín como María Fernanda Cabal, cierran filas alrededor de Paloma Valencia, la acompañan en esa candidatura. De hecho, el llamado de Paloma, también de Gabriel Vallejo, el director del partido, fue a rodear a Paloma y a rodear la candidatura del partido. De hecho, en el discurso de Paloma Valencia le lanzó muchos elogios a María Fernanda, le dijo que era el alma del partido también, que era fundamental para el partido, porque ya hay algunos que comentaban, así muy de comentario de pasillo, que María Fernanda Cabal, si no ganaba el aval, se iba a unir a Abelardo de la Espriella. Ya habrá que esperar qué sucede con esto, pero el llamado del partido es a la unidad. Y no debería ser noticia el hecho de que estemos hablando de que es una mujer, pero en el fondo sí lo es. Al mismo Centro Democrático en muchas ocasiones en chismes de corredor se decía, bueno, pero no, parece que nunca fueran a escoger a una mujer. De hecho, María Fernanda Cabal estuvo ahí siempre en un punto en el que pareciera que en el último momento le cerraran las puertas, y en esta ocasión eran 3 mujeres. Pues realmente en un primer momento eran 3 candidatas mujeres y 2 hombres. Además de Miguel Uribe, estaba también Andrés Guerra. Siempre se comentó y se sigue comentando que Miguel Uribe iba a ser el elegido realmente. Él tenía todo para ser el elegido del expresidente Uribe. Tenía Miguel como traer otras fuerzas muy afines a las ideas liberales, con César Gaviria. O sea, Miguel era como el candidato perfecto, y esto terminó cambiando todo. Realmente, y lo digo, Andrés Guerra no era un rival para María Fernanda y Paloma, incluso creo que tampoco para Paola, en parte porque ellas dos han sido mucho más mediáticas, su voz se sentía mucho más en el Congreso. Entonces también, de hecho, Andrés Guerra termina bajándose hace unas semanas, y Uribe le ofreció, fue la cabeza de lista de la Cámara por Antioquia. Finalmente Guerra aceptó y iba a ser la candidata a la Cámara de Representantes. Entonces también todo se fue dando para que terminaran eligiendo a una mujer. Ahora también hay que tener en cuenta que estas 3 mujeres se han vuelto en los últimos 12 años, porque las 3 van a cumplir 12 años en el Congreso, unas voces muy importantes de la oposición. Recordemos esa oposición que le hacían María Fernanda y Paloma al gobierno Santos allá en 2014. Era una oposición muy agresiva. Luego fue moderándose un poco, y también las denuncias que ambas hacían, y también Paola contra el actual gobierno, también eran muy fuertes. Entonces también todo se dio para elegir una mujer, pero también hay que decir que estas 3 mujeres venían trabajando muy duro y se habían vuelto en buena medida la cara del Centro Democrático y una de las principales figuras de la oposición. También su trabajo ha sido como congresistas fue muy destacable. Y bueno, Mateo, también durante esta semana se están resolviendo otras movidas dentro de los candidatos presidenciales, además, por supuesto, las de Congreso, pero hablemos de las movidas presidenciales. Bueno, ahí ya empezamos a ver qué viene, a jugar un poco a la futurología. Y le quiero comentar sobre primero qué viene para el Centro Democrático, y es que pues Paloma Valencia, en un principio se habló de que era fijo que iban a ir a una consulta interpartidista. Recuerde usted esa célebre y recordada foto de Gaviria y Uribe hablando de la consulta interpartidista, desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo, que finalmente no se dio porque ni Abelardo ni Fajardo aceptaron o manifestaron su intención ante el Consejo Nacional Electoral de participar de una consulta interpartidista. Después de eso, el mismo Fajardo dijo, no, pues vámonos a una encuesta. Si es una encuesta, yo me le pido con el que sea, no descarto una encuesta. Y Uribe dijo, bueno, si la consulta puede dilatar un poco y quitar el espíritu de la unión, y la encuesta puede ser una posibilidad, podemos ir. Entonces, vamos a ver qué pasa con el partido.
a esa consulta o a esa encuesta podrían estar Juan Carlos Pinzón, quien va avalado por Oxígeno de Ingrid Betancourt, también Vicky Dávila, quien entregó sus firmas, y otras caras. Pero entonces, precisamente hablando de las firmas, esta es una semana decisiva porque ya este miércoles se cierra el plazo de la registraduría para recibir las firmas. Recuerden que cada candidato o precandidato más bien debe entregar 635,000 firmas válidas para poder ser ya oficialmente candidato a la presidencia, y solamente han entregado unos 10 aproximadamente. Le pido excusas, no tengo el dato acá en la cabeza, y en los próximos días, o sea, mejor dicho, este martes y este miércoles podrían entregar unos 2 o 3 más. Es decir, de los cerca de casi 100 candidatos, 90 que inscribieron su comité de recolección de firmas, nada más unos 10, 15 van a entregar. Eso ya nos empieza un poco a reducir el número de candidatos presidenciales. Ya el Centro Democrático también se depuró, de 5 pasó a 1. La izquierda, el Pacto Histórico también, que en algún momento tuvo 8, que eso creció mucho el número, también está en 1. Entonces yo creo que a final de año podemos estar hablando de una baraja de más o menos 30 candidatos, máximo 40, lo cual bajó el número a la mitad, y se va a seguir reduciendo un poco. Y ahí también va a otra fecha clave que se venció este lunes, y era el plazo para modificar las listas al Congreso. Las listas fueron entregadas a más tardar el 8 de diciembre, y este lunes se venció el plazo para hacer modificaciones, y también muchos de los que estaban buscando un aval o llegar a la Casa de Nariño se bajaron y se montaron al bus del Congreso. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el exministro Wilson Ruiz, quien estaba por ahí mirando quién le daba un aval, y finalmente va al Congreso por Salvación Nacional. Pero una de las novedades de este lunes es que Héctor Olimpo Espinosa, el gobernador de Sucre, que estaba con la Fuerza de las Regiones, finalmente fue expulsado. Hace unos días entregó sus firmas, decidió que no iba a aspirar a la presidencia, iba a tener también el coaval del Partido Liberal, y que se va al Congreso, específicamente al Senado. Pero eso implica también otra modificación en las listas, pues su hermana Karina Espinosa, quien estaba en la lista, ya no podrá ir porque la ley no lo permite. Entonces, este mismo martes vamos a estar mirando bien cómo quedan esas listas al Congreso, y los invitamos a que lean en El Tiempo con todo este desarrollo, porque esperamos que la registraduría nos entregue esa información ya completa este martes. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp una notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.